Gracias por la mención, gracias Jorge, por las tuyas y por aquello de la prestancia. Me gusta eso mucho. La verdad es que con Jorge lo malogré porque solo dimos sintaxis, la educación está así, Marcos, el teatro. Bueno, metieron una optativa de cuarto que sí tuve el privilegio de darle al hijo de Jorge teatro de 2 horas en cuarto de la ESO. Y disfruté mucho, de hecho ahí empecé a escribir porque yo hice las adaptaciones de lo que representamos ese año, hice una cosa de cuentos mitológicos y tal, con la ayuda de su señora, por cierto, con Marisa, que me ayudó con el atrecho y con algunas cosas más de dirección, porque aunque yo era el profesor, ella sabía mucho más y yo necesitaba ayuda. Pero bien, dicho esto, mi presentación va a ser un poco como los cortos, estos que duran 2 minutos y uno son títulos de crédito. Es decir, que voy a extenderme en los agradecimientos. Primero a todos ustedes por acompañarme y darle sentido a la presentación, porque si no sería realmente frustrante. Y la verdad es que estoy contento y mis expectativas se ven superadas con creces. En segundo lugar, desde luego, también lo ha hecho Jorge en nombre de Teruel y Gráficas, pero claro, al casino por estar vosotros siempre ahí prestándonos este recolecto lugar tan estupendo, Salón Noble, donde, pues bueno, evidentemente al final ha venido Mariano Jiménez, que incluso pues hasta puede que le interese mi obra porque algo de farmacia tiene, algo de farmacia, igual hablamos algo de eso. Desde luego a Jorge, que es un activista cultural incansable. Yo creo que en Teruel en estos momentos no hay otro motor cultural tan importante como el casino. Pues estáis a 3, incluso 4 actuaciones semanales, que es una barbaridad. Y con Jorge tengo que mencionar también a Kobe, que bueno, también ha podido venir pese a sus múltiples obligaciones y sitios. Al tenis últimamente no te vemos el pelo, te echamos en falta. Y que contribuye pues, a divulgar las cosas que hace el casino, entre otras muchas cosas. Continuando con los agradecimientos, no me puedo olvidar de Teruel y Gráfica, evidentemente de Fito y de su equipo, y de Jorge, que me han presentado tan estupendamente y que es el que lleva, por lo menos hasta el momento, llevaba la comunicación en Teruel y Gráfica, y conmigo es el que ha mantenido las relaciones para la publicación del libro. Yo creo que Jorge no se ha extendido, pero la cooperativa de amigos de los libros creo que es una buena iniciativa. Llevan 5 libros publicados, es gente o vinculada a Teruel o que el tema trata sobre Teruel. Y a mí lo único que destacaría con respecto a eso, que me interesó fundamentalmente, es que yo los catalogaría de libros con personalidad propia. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es prêt-à-porter, no todos los libros de la cooperativa, estos 5 que han sacado hasta el momento, no son iguales. Cada autor pues, elige un poco en función de lo que se puede hacer, ¿verdad? Pero eres tú el que te diseñas un poco el libro. Yo a Fito y luego con Jorge les pedí un poco volver al primer libro que se sacó, que era un facsímil de Los amantes de Teruel. Me pidieron ellos que yo hiciera la introducción al libro, el facsímil de Hartenbuch, y la hice, me gustó, era en tapa dura, que tenía también cordón separador, con un papel un poquito de más calidad, y bueno, así me lo han hecho. Realmente un poco el formato es parecido, pero cambia la portada, etc. Y son libros, pues eso, con personalidad. El de Víctor, que eso era un poemario, pues era un libro más sencillo, también ilustrado, van con ilustraciones. El de Javier Aguirre tenía otro formato. Y el de Antonio Castellote, también precioso, una novela, me pareció fantástico. Y por eso me animé a pedirles que si tenían a bien sacarme el libro. Y tengo que decir que lo sacan prácticamente a precio de coste. El de Víctor creo recordar que valía 4 euros, este a 12, pero claro, la calidad de portada, etcétera, pues marca la diferencia, pero esa personalidad, esa impronta que le hemos dado a cada uno al libro, como lo ha querido sacar, ¿no? Entonces yo animaros a utilizar el recurso, que están ahí hasta que se arruinen o se cansen. Continuando con los agradecimientos, no me puedo olvidar de Fatea, que son los que tuvieron el buen gusto de premiarme la obra en la segunda edición, que fue la del año pasado, y aprovecho que ha venido el presidente, Marcos, para anunciar que creo que ya habéis sacado la tercera edición y que hay tiempo para presentar originales hasta finales de marzo, creo, ¿no? Por ahí.
hasta el 10 de marzo. O sea que si tenéis algo en el cajón, lo retocáis y lo mandáis. La verdad es que el premio pues, tiene una pequeña dotación económica, tiene su trofeo, hacen su fiesta, y a mí lo que más me interesó del premio es que cabe la posibilidad de que la FATEA es la Federación de Grupos de Teatro Amateur de Aragón. Son unos 40 o por ahí, ¿no? De Teruel puede que sean 7 o 8 los que están allí adscritos, ¿verdad? Y cabe la posibilidad, queda la posibilidad de que el autor pueda ser llevado a escena, ¿no? Y esto es lo que más ilusión me hizo para presentarme al premio. No sé, se presentaron 70, 80 originales, es decir, que no es un premio, yo creo que a nivel autonómico pues será el más potente si es que hay algún otro, y si no, pues tenía que inventarse, Marcos, porque el teatro, yo ya lo he dicho antes, me parece que debería ser una asignatura obligatoria en los institutos, quitar muchas sintaxis de las que damos o dábamos los profesores antes y meter más teatro o comunicación oral, por ejemplo, ¿no? Porque la vida es puro teatro y al final hay que salir a un escenario, como en mi caso en este momento. Bueno, FATEA, gracias, y luego pues no puedo más que decirle a mis ex compañeros de fatigas teatrales en las bodas de Isabel, pues agradecerles el esfuerzo que han hecho en estas fechas un poco complicadas para ellos, para venir a darnos esa sorpresa que Jorge, los Jorge se han anticipado, que será una lectura dramatizada de un acto y medio para dejaros con la miel en los labios y que compréis el libro los que no os hayáis suscrito a la cooperativa. Así que muchas gracias, Marian. No lo tengo el libro aquí, pero, y es una sorpresa para ti, igual que para Marcos. Sí, déjamelo. Voy a leer y así ya entramos en el libro. Entramos en el libro y en la dedicatoria, que es tan larga como mis agradecimientos, que son muchos agradecimientos. La primera es a María Pueo y Joaquín Morillo, que conoces bien, compañero de fatigas teatrales y de muchas cosas más, y empresariales, que son las más duras, por inculcarme el veneno del teatro. Después, pues mira, el resto, la segunda dedicatoria a todos los comediantes por suministrarme la dosis vital necesaria para mantenerme vivo. Me parece fundamental. El teatro es una manera de vivir. Evidentemente a la Federación de Teatro Aragonesa de Teatro Amateur, FATEA, y a su presidente, Marcos Jiménez, por su esfuerzo generoso en la organización de la muestra y el certamen de guiones. Y luego me he permitido una libertad que quería, y así vamos al final del libro, al colofón. Iba a dedicar el colofón a la lectura de la tesis de mi hija, pero se ha retrasado seguramente para mediados de febrero y no he podido hacerlo. Entonces tuve que cambiarlo, el colofón, no sé si sale así. Este libro se terminó de imprimir, lo cambié, no me daba la fecha, la tarde del 5 de enero para que esa noche mágica lo llevaran los Reyes como presente en sus alforjas. Es decir, que os han traído los Reyes Magos un poco tarde un libro que se forjó en esa fecha. He contado todo el rollo de mi hija porque la última dedicatoria pues va, porque aquí hay médicos en el libro, hay médicos dentro de la obra, a todos los médicos por su trabajo y a mi hija Ana por su bonomía y altruismo al investigar en un país en el que, como dijo Ramón y Cajal, es llorar. Es bastante duro investigar en este país. Dicho eso, creo que he concluido con los agradecimientos, bueno, no con todos, voy a terminar con uno más. El libro, como los anteriores, llevan unas ilustraciones. En este caso yo no conozco a Elena Romeu, yo creo que sería Jorge quien contactaría con ella, o Fito, y pues me hizo una ilustración que es la de la portada. A mí me ha gustado bastante, me hubiera gustado que estuviera ella aquí para agradecérselo y felicitarle por la portada. Yo creo que se ajusta y ha quedado bonito. Hago mi interpretación de la portada. Para mí creo que ha hecho en una imagen única, ilustra bastante bien, de una manera simbólica, o resume de una manera simbólica, un poco el contenido de la obra, con esa silla, esa mesa de un comedor que podemos interpretar acomodado, ¿verdad? Una jarrita donde se va a hacer una limonada que aparece en la obra teatral un par de veces, con esos limones, que yo creo que es el símbolo central que ella ha visto, que he visto ella, con esa acidez que tiene este drama, porque al final es un drama,
yo creo que está representado en estos limones, incluso ese cuchillito, que podía ser lorquiano, ¿no?, como símbolo de la muerte, en fin, que podéis hacer la interpretación que os dé la gana de la portada, pero que a mí me ha gustado, y luego lo que ha hecho, creo que es cada acto, ha diseccionado la portada en fragmentos y los ha ido colocando, anteponiéndolos en cada uno de los actos. Yo creo que ha quedado un libro cuco, una edición bonita y a un precio muy, muy asequible. Así que felicidades por la iniciativa teroheligráfica. Dicho todos esos agradecimientos, esos créditos de este cortísimo que va a ser mi intervención, pero que tiendo a alargarme si no me cortáis, entrando más adentro de la obra, bueno, empezando por el título, la mayoría de la gente en las entrevistas lo que me han preguntado es qué es Chagas. Chagas es una enfermedad, en principio endémica en algunos países de Sudamérica, Centroamérica, incluso en México, gran parte de México, incluso, porque quiero decir con ese incluso, que está muy bien visto esa observación, que es un gran territorio, y que transmiten pues los chinches o las chinches, en este caso el apellido es besuconas, porque estas chinches normalmente parasitan o anidan en las techumbres de las infraviviendas que gran parte de la población de estos países, población más desprotegida en las que viven, ¿no?, de paja y de barro. Entonces eso es un hábitat bastante bueno para estas chinches. Las españolas son más cómodas, como nosotros también, ¿no?, más acomodados, y les gustan más los fondos de las camas, sobre todo en los hoteles. Tened cuidado porque si os lleváis alguna, luego eso hay que llamar a una empresa porque es una peste la que sale y hay que fumigar, es complicado. Pues bueno, las nuestras no transmiten la enfermedad, pero en estos países la tienen. Ellas no son transmisoras, no la generan. Digamos que se descuelgan de los techos por las noches, los animales como tú, Gonzalo, noctívagos, entonces bajan y se llaman besuconas porque pican en la zona de los labios normalmente, una zona cómoda para ellas, y entonces depositan ahí los huevos que han pasado por su aparato digestivo, y entonces es el propio humano al rascarse el que lo mete en el flujo sanguíneo y los huevos pues viajan y anidan, pues puede ser en el hígado, en el riñón, y incluso en el corazón, y pues puede llevar a la muerte. No es que sea mortal de necesidad, pero sí muy incapacitante, es de largo desarrollo. Entonces, si es una persona joven, al poco tiempo tendrá que dejar de trabajar porque se fatiga, en fin, tiene problemas de salud importantes. Y la padecen bastantes millones de personas, o sea, la sufren. Bueno, pues Chagas es la enfermedad que desencadena un poco el drama central de la obra. Dicho eso, yo lo que he pretendido es hacer un drama de crítica social donde, en primer lugar, critico un poco el hecho de que estas infraviviendas, con muy poco... Mira, el otro día doy un taller de escritura en la Asociación contra el Cáncer y una de las que estaba allí me dijo, cuando leyó que iba a presentar Chagas, dice, pues mira, yo conocí a una chica de Villaespesa que tenía una fábrica de pinturas con sus padres en Valencia, y las pinturas eran contra el Chagas, la anunciaban. Y digamos que estas infraviviendas, con poco que se... Hombre, si les das una vivienda más decorosa, mejor, ¿no?, con un techo no de paja y de barro. Pero bueno, si ese es el ideal, con unas pinturas especiales o incluso fumigando y tal, con métodos profilácticos más o menos baratos, se puede empezar a erradicar la enfermedad. Pero claro, si no se apoyan esas iniciativas, la enfermedad va a seguir ahí porque las vicunchas viven muy bien. Vicunchas es la chinche, la palabra chinche, que quiere decir chinche en estos países, en algunos de ellos. Dicho eso, esa sería mi primera crítica, ¿no?, la que contiene el libro. Y la segunda, lo que tiene que ver también con alguno de los protagonistas, uno de los varones,
pues digamos que entra en ese tema que nosotros también hemos vivido durante la pandemia de corrupción política con respecto a los medicamentos que se deben usar. Esto es una cosa, Mariano, que yo creo que no sé si la gente sabe, porque el mundo, por desgracia, lo mueven cosas pues, como las armas, que hay que crear guerras para destruirlas y hacer más, la prostitución y luego las drogas, las prohibidas, que mueven mucho dinero, pero luego las consentidas, las que se venden en farmacias. Entonces, una cosa que a mí me choca es que las grandes farmacéuticas, los precios no son fijos, se negocian particularmente con los países, con cada país, y esto es como en los mercados orientales, es un regateo que en función, ellos ponen en la balanza, las necesidades que tiene ese país, la capacidad adquisitiva de sus ciudadanos, tal, y piden un precio, y si quieres lo pagas, y si no, pues ya verás cómo te las apañas. La pandemia lo sufrimos y más de lo que nos pensamos, aparte de la corrupción. Eso son las grandes farmacéuticas, que normalmente lo que hacen es parasitar a los pequeños laboratorios de cada país que normalmente investigan con dinero público y que son los que sacan los descubrimientos y que luego ellos los compran, los desarrollan y venden luego al mejor postor. Es decir, que el mismo fármaco en España tiene un precio, en Portugal otro y en Egipto otro. Y además los estados, España ya no sé si actúa como estado, creo que a partir de la pandemia sí, pero antes era ya por comunidades autónomas, que es ya volverse loco, es decir, cada comunidad intentar negociar con estas macroempresas que te van a tomar el pelo por todas partes. Creo que España ya va en bloque y compramos, no sé si estoy equivocado. El precio nacional. Ahora ya es nacional, ¿no? Sí, siempre. No, en la pandemia se compró, fue un sálvese quien pueda y cada comunidad negociaba mascarillas, incluso vacunas, etcétera, con lo cual los precios se disparan. Bueno, dicho eso, esa era mi otra crítica, ¿no? Aparte de que las farmacéuticas, estas grandes empresas, se mueven por el capital. Es decir, el descubrimiento para que esta enfermedad, por ejemplo la de Chagas, podría haber sido cualquier otra, tiene no solución, pero sí, digamos que se le puede dar fármacos a la gente que lo padece y digamos que lleve una vida prácticamente normal, es decir, que la enfermedad no le deje unas secuelas que lo incapaciten. Pero claro, las farmacéuticas, eso, como va dirigido a poblaciones de escasos recursos, pues prácticamente, aunque están inventados los fármacos, pues no los comercializan, sino a precios prohibitivos. Incluso los países que tienen la enfermedad, pero a lo mejor no lo pueden comprar para universalizarlos. Quiere decir que hay ahí un poco más de contenido. Bueno, esa era un poco mi pretensión, hacer esas denuncias con una historia más o menos dramática. Creo que es un drama de crítica social, para que os hagáis una idea. Y ya dicho eso, pues bueno, en temas formales he intentado, no la he localizado en ningún país, entonces cualquier estudioso de la lengua, Gonzalo, tú, por ejemplo, dirías, bueno, sí, aquí hay expresiones, americanismos, y es cierto porque dos de las protagonistas, las criadas, son indígenas, entonces utilizan algunos americanismos para que, yo lo he puesto un poco para que el lector ubique esto en estos países de Centroamérica, Sudamérica. Si el lingüista fuera muy purista, no es nuestro caso, Gonzalo, nos da un poco igual, diría sí, pero el escritor se ha equivocado porque a lo mejor este término, el mexicano, se utiliza en México, pero no tanto en Argentina o en Uruguay. Bueno, pues lo he hecho a posta, podía haberme tomado la molestia de unificarlo y entonces dar pistas de que eso es México o que eso es Colombia, pero no es así. No, porque no me interesaba ubicar la obra en ningún sitio, entonces hay una mezcla de americanismos, que unos son de unos países y otros de otros. No hay una ubicación espacial. Tampoco temporal, creo que fue Jorge en su resumen hablaba de esto poscolonial. No, esto puede estar ocurriendo actualmente, yo creo que está ocurriendo actualmente. A ver, en cuanto a la corrupción política con los fármacos o en cuanto a la enfermedad que está ahí, quiero decir, no la he ubicado en ningún tiempo, pero que puede ser perfectamente ahora. Y luego pues intenté que fuera sencillo, no sé tú, Marian, cómo lo ves en cuanto a escenarios. Hay dos escenarios y creo que con 4 muebles
que se pueden quitar de un acto a otro con facilidad. ¿Tú cómo lo ves? Producción barata. Producción barata. Esto es importante, que lo tengáis en cuenta si os vais a presentar al premio, porque claro, son amateurs los grupos. Es decir, que no va a haber un productor detrás, como Teatros de las Esquinas, que ya tiene mucha pasta, y entonces allá pueden hacer cosas pues como el Viejo y el Mar, y ¿no? Cosas fuertes. O un plute, ¿cómo era? O un plute, en rumano, que no se me da muy bien. Huevo relleno. Huevo relleno, lo sabía. Bueno, sencilla de montar. Y yo creo que son 7 personajes, pero si hace falta se quita alguno. Y si no, alguno hace doblete. Exacto, está pensado. Lo llegué a pensar. Porque 7 igual son muchos para ponerte de acuerdo para ir a los ensayos. Entonces, con 4 se puede hacer. Incluso con 3, porque yo llegué a pensar, en fin, y me hubiera gustado que la criada fuera un hombre. El que hace de criada fuera hombre. Haciendo de criada. Pero bueno, eso son cosas estúpidas que se me ocurren a mí. Creo que ya os he contado demasiadas cosas, así que yo lo dejo aquí, vamos a la sorpresa teatral. Quiero agradecerles de nuevo a Marian, directora de las bodas, que haya sacado tiempo para dedicármelo aquí, para dedicároslo a vosotros. A Salomé, que fui su padre en las bodas, una de mis mejores Isabeles, estupenda. Ana Rosa, que como estamos hablando de Sudamérica y tal, pues tiene nombre de culebrón venezolano o mexicano. Ama Rosa era otra, pero esa era española. Pero tú eres Ana, ¿no? Ya, pero me pusieron por la por Ama Rosa, radionovela que había. una radionovela que había aquí. Sí, fíjate, no. Tenemos que enterar aquí. Es que lo que es ser adolescente y irnos por las ramas. Y luego Arturo, Arturo, ¿verdad? Al que hacía tiempo que no veía, pero que también le agradezco que haya venido y hemos actuado juntos. Pero bueno, nada, muchas gracias y que salga bien. Mucha mierda.